Muy buenas tardes para todos los estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de semiología neurológica. Es la primera de 3 clases donde vamos a estudiar a las principales características de la semiología del sistema nervioso. Vamos a empezar hablando de lo que es la conciencia. Creo que todos tienen un concepto de lo que es la conciencia, el estado de conciencia, aunque en la mayor parte de las veces nos resulta un poco difícil el poder dar un concepto adecuado. Por lo tanto, indicaremos que la conciencia es la capacidad que tiene un individuo de poder reconocerse a sí mismo y a su ambiente. Por lo tanto, es la capacidad que tiene la persona de saber quién es, dónde está, qué es lo que hace, de poder darse cuenta de todo lo que significa su entorno. Esta persona, gracias al estado de conciencia, puede reaccionar a una serie de estímulos visuales, estímulos verbales, estímulos auditivos. Estos estímulos son los que le ayudan a poder darse cuenta de las características de su entorno, de las características propias de su medio ambiente. En esta situación también vamos a indicar que la situación de estar consciente, para que una persona esté consciente, se requiere de una serie de procesos fisiológicos, de toda una serie de procesos fisiológicos de la integridad de todo el sistema nervioso central a través de una serie de mecanismos neuronales. Estos mecanismos neuronales van a lograr que la persona pueda estar alerta y debe estar en íntima relación con las funciones de tipo motora, de tipo sensitiva, de tipo intelectual, cognitiva, que son las que en última instancia, y logrando una integridad de todas estas estructuras y de todos estos componentes, el paciente estará en un estado de alerta. Los componentes. Para que una persona esté en un estado de vigilia, para que una persona esté consciente, se necesitan la integridad de las funciones mentales, cognitivas y afectivas. ¿No? Funciones mentales, cognitivas, de aprendizaje, de interrelación con el medio ambiente, y afectivas de todo lo que significa la respuesta que la persona va a dar hacia su entorno. Existen niveles del estado de alerta, del estado de conciencia, ¿no? Cada uno de estos niveles va a determinar desde el estado de vigilia, que es cuando la persona está despierta, hasta el estado de coma, cuando la persona se encuentra completamente inconsciente. ¿Qué estructuras son las que van a regular la conciencia? Inicialmente hablaremos de los hemisferios cerebrales, donde tenemos zonas de asociación primaria y de asociación secundaria. Estos componentes los hemos aprendido en fisiología, por lo tanto no es necesario volver a repetir en integridad cada uno de estas asociaciones, tanto primaria como secundaria. Y pondremos un énfasis importante en lo que es el sistema reticular activador ascendente, SRAA o también SARA. Este sistema reticular activador ascendente es como el interruptor de nuestro organismo. Este sistema, que es un conglomerado de neuronas muy especializadas, localizadas a nivel del tallo cerebral, son las que, como les decía, son como el interruptor del organismo, que cuando se prende la persona se despierta. El interruptor se apaga y la persona se duerme. Por lo tanto, este sistema reticular activador ascendente es el que va a determinar en qué momento la persona estará en vigilia o despierta y en qué momento estará dormida.
este sistema reticular activador ascendente se deprime gracias a la acción de algunas situaciones especiales, como por ejemplo el consumo de alcohol. El alcohol va deprimiendo el sistema nervioso central de manera progresiva conforme la concentración de alcohol en la sangre va subiendo. A mayor consumo de alcohol, la depresión va a ir bajando desde niveles superiores hasta llegar al tallo cerebral, donde se deprimirá este sistema reticular, o sea, apagará el interruptor del organismo, y por lo tanto una persona que ha bebido en exceso se duerme, gracias a la inactivación de este sistema por el alcohol, ¿no? Entonces, a recordar siempre que el sistema reticular activador ascendente es el que nos permite estar en estados de vigilia o de sueño. Este es el componente que estábamos mencionando, el sistema reticular activador ascendente, que tiene una íntima relación con el tálamo y a través del tálamo con todas las estructuras de la corteza cerebral, e indirectamente a través de vías eferentes está en conexión con el cerebelo. Sus vías eferentes, por lo tanto, lo conectan con el cerebelo, y las aferentes con el tálamo y la corteza cerebral. En los grados de alteración del estado de conciencia, una persona que no está con toda su conciencia conservada puede estar con ciertos grados de depresión, desde un estado de confusión o delirio, que podemos ejemplificar como la persona que sufre un traumatismo craneoencefálico leve, un golpe a nivel de la cabeza, que lo atonta un momento al paciente, lo pone obnubilado, en un estado de confusión, que puede inclusive llegar al delirio, ¿no? Donde la persona puede perder inclusive hasta la memoria de manera temporal. Luego tenemos el estado de somnolencia, donde la persona ya no puede permanecer despierta por voluntad propia. Esta persona estará con sueño y llega a dormirse, a perder el conocimiento, mientras no sea estimulado, mientras se le hable, se le estimule con algún tipo de estímulo verbal o inclusive doloroso, la persona puede permanecer despierta. Se retira el estímulo y la persona llega a dormir. El estupor es un grado más profundo, donde esta persona se mantiene continuamente con depresión del estado de conciencia y solamente despierta ante los estímulos. No puede despertar de manera espontánea. Y el último estado sería el estado de coma, donde la persona permanecerá inconsciente, sin reacción ni estímulos verbales ni estímulos dolorosos. Ningún tipo de estímulo logrará que el paciente pueda recobrar la conciencia. Veamos otros conceptos. ¿Qué es la confusión? La incapacidad para pensar con claridad y rapidez. Esta situación, esta capacidad que una persona tiene para poder integrar los estímulos y el poder dar una respuesta de manera rápida, como cuando a uno le hablan y ese momento puede responder adecuadamente dando una respuesta coherente. Eso se hace con una rapidez a veces insospechada, por el hecho de que es una situación que nosotros lo realizamos de manera diaria y en forma permanente, y que en muchas circunstancias ni siquiera es necesario pensarlo, ¿no? Es como una respuesta innata, automática que tenemos. En el estado de confusión se pierde esta claridad y rapidez para poder dar una respuesta adecuada, que se asocia a falta de atención e inclusive a cierto grado de desorientación en las tres esferas del tiempo, que puede estar en menor o mayor grado dependiendo del grado de confusión y dependiendo de la etiología de esta situación de confusión. La persona no reconoce que está enferma, y eso nos ha ocurrido en muchas circunstancias, pacientes internados con alguna patología neurológica que exigen irse a casa porque según ellos están sanos, no reconocen que están enfermos, no tienen esa capacidad para darse cuenta de que tienen una patología
que es la que obliga a que el paciente esté hospitalizado. Estos pacientes no reconocen fechas ni lugares, tienen desorientación en cuanto a tiempo e inclusive pueden perder hasta el pudor, ¿no? Personas que en estado de confusión pueden inclusive andar desnudos en la calle. Para ellos completamente normal, pierden completamente el pudor por el hecho de que su estado neurológico está alterado. Esta situación de confusión, dependiendo del origen de la misma, puede durar desde un par de minutos o inclusive a varios días. Y puede ser secundario a lesiones tóxicas, a intoxicaciones cerebrales por gases venenosos, situaciones de alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, la hiperglicemia, la hiponatremia o inclusive acúmulo de urea a nivel, de amoníaco, ¿sí? Urea y amoníaco en los núcleos de la base, secundarios a insuficiencia renal aguda en el caso, insuficiencia renal crónica en el caso de la urea, y secundario a una cirrosis hepática o alguna hepatopatía crónica en el caso de acumulación de amonio. Esas son alteraciones de tipo metabólica que pueden llevar a la confusión o inclusive al coma metabólico. Y las causas más frecuentes, las de tipo traumáticas, golpes a nivel de la cabeza de diferente magnitud, secundarios a agresiones físicas, caídas o accidentes de tránsito. El delirio se conceptualiza como un trastorno mayor donde está alterada la atención. La persona pierde por completo la capacidad de poder atender su entorno, de poder darse cuenta de los estímulos que le llegan de su entorno, y se acompaña además de un desorden del comportamiento. De manera diaria nosotros realizamos nuestras actividades de acuerdo a un canon de comportamiento, ¿no? Un comportamiento de acuerdo a lo que es inclusive la personalidad de la persona. Cada uno tiene su propia personalidad y sabe cómo desenvolverse en sus actividades rutinarias, tanto en casa como en la calle, en su lugar de trabajo o en su lugar de estudio. Situaciones rutinarias como por ejemplo el asearse, el servirse los alimentos, el vestirse, o en actividades laborales, como desenvolverse adecuadamente de acuerdo a la capacidad que no tenga y a la actividad laboral que desarrolle. En los casos de delirio hay un desorden de comportamiento y la persona puede realizar actividades o situaciones completamente fuera de lugar, como siendo un poco exagerados tal vez, ¿no? El querer dormirse en el trabajo, o el querer bañarse, asearse en lugares que no le corresponden, o servirse alimentos en lugares o en tiempos que no son los que están determinados para este día. Esta situación de confusión se puede deber también a enfermedad cerebrovascular, como son los accidentes vasculares cerebrales isquémicos por falta de irrigación hacia las neuronas, o hemorrágicos cuando se produce ruptura de capilares y lo que vulgarmente se conoce como derrame cerebral, ¿no? La hemorragia cerebral, cuyo término correcto es el de accidente cerebrovascular hemorrágico. También se puede deber a situaciones de demencia, que ya está relacionado más a patologías de orden psiquiátrico y a desequilibrio hidroelectrolítico. En este punto quiero recalcar una situación muy importante que les va a ser de muchísima utilidad en algún momento. Cualquier persona que presente una alteración del estado de conciencia sin una causa aparente, no se ha caído, no se ha golpeado la cabeza, no tiene ninguna patología de base, debemos pensar que esta alteración del estado de conciencia puede ser secundaria a un desequilibrio electrolítico. ¿Cuál? La hiponatremia, la disminución de la concentración
de sodio a nivel plasmático. La somnolencia es la incapacidad para mantener el estado de vigilia sin que exista un estímulo externo. Una persona está despierta durante el día de manera normal. Podemos despertarnos a una cierta hora y realizar nuestras actividades también de manera rutinaria y normal. En la somnolencia, la persona, si no se le estimula, se duerme. ¿No? Si no se le estimula, o sea, si no se le habla, si no está realizando algún tipo de actividad, si no está con el cerebro enfrascado en realizar alguna situación, alguna actividad, si no existe un estímulo externo, la persona se duerme. La somnolencia, por lo tanto, es una disminución del estado vigil con inclinación inclusive hacia la situación hipnótica. Esta persona puede llegar a presentar diferentes grados de depresión del estado de conciencia, como el caso, les comento un caso para ejemplificar esta situación, de una paciente que nos tocó atender hace aproximadamente unos 2 años, en el año 2019, previo a la pandemia, que tenía esta alteración de somnolencia, pero muy marcada. Pero era realmente increíble cómo se deprimía su estado de conciencia. Esta paciente llegó a la consulta externa del Hospital de Caminos acompañada de su hija. Y su hija nos comentaba de que la señora se dormía. Subía al minibús y se dormía, estaba en casa, se dormía, estaba inclusive conversando con la familia y se dormía, y nosotros pudimos verificar esta situación porque al momento de hablarle a la persona nos respondía de manera coherente, de manera normal, pero una vez que dejábamos de estimularla, se dormía. La persona, esta paciente, cronometrada, con reloj, no podía quedarse despierta más de 15 segundos. 15 segundos. O sea, mientras se le hablaba, estaba despierta. Se le dejaba de hablar, no pasaban ni 15 segundos y la persona se dormía y roncaba. Sentada en el consultorio de medicina interna, roncaba. Se le volvía a hablar y la persona despertaba como si nada y proseguía la conversación. Se le dejaba de estimular verbalmente y la persona, esta paciente, nuevamente se dormía. Y eso hemos corroborado con el interno y el residente en esas situaciones que estábamos atendiendo a la paciente, porque vino a consulta más de una vez. A ella tuvimos que derivar al servicio de neurología y llegó a diagnosticarse como trastornos del sueño. Bueno, llegó la pandemia y ya no sé qué habrá pasado con esta paciente. En la somnolencia, los pacientes son apáticos, lentos en sus respuestas, lentos en sus acciones y obviamente con tendencia a la somnolencia continua y permanente. Esto es también lo que se conoce como hipersomnio, ¿no? La persona que tiene una tendencia exagerada a dormir. De acuerdo a las situaciones fisiológicas, una persona debe estar en sueño durante unas 8 horas, 6 a 8 horas. La hipersomnia es aquella condición patológica del sistema nervioso donde la persona puede estar dormida entre 12, 14 hasta 18 horas al día. Si no se la despierta, la persona puede seguir durmiendo. Todo el día puede estar durmiendo. Eso ya es una situación de orden patológico por alteración del sistema nervioso central. Cuando esta persona que padece somnolencia está despierta, tiene un lenguaje deficiente. Nuestra paciente, del ejemplo que les daba, nos hablaba de manera coherente, nos hablaba de una manera normal, pero usualmente los pacientes tienen un lenguaje deficiente. Les es difícil el poder comunicarse con una conversación rutinaria. Reflejos, tanto cutáneos como osteotendinosos conservados y con cierta tendencia a hipotonía, la disminución del tono muscular. Eso se determina al momento de realizar el examen físico. En el estupor, que ya es un grado
más avanzado en cuanto a depresión del sistema nervioso central, con alteración de la vigilia. En esta situación del estupor, las actividades físicas y mentales se hallan reducidas al mínimo. La persona está en un sueño profundo, sin mucha respuesta, una respuesta muy leve ante los estímulos. Está con depresión del estado de conciencia y del cual se despierta solo con estímulos vigorosos y repetidos en condiciones normales. Una persona está durmiendo, inclusive llamándole por su nombre, una persona despierta. En cambio, un paciente que está en estado de estupor, se le puede gritar en el oído y recién puede ser que despierte. Si se le habla de una manera normal, con un tono y un volumen de voz normales, la persona no despierta. El estímulo debe ser vigoroso y repetido. Y una vez que ha salido del estado de estupor y está relativamente despierta, sus respuestas son lentas e inclusive pueden llegar a ser incoherentes. Esta situación del estupor suele acompañarse de comportamientos motores que buscan evitar los estímulos incómodos y molestos. Son personas que habitualmente no les gusta estar en compañía de otras personas, prefieren estar solas, justamente evitando cualquier tipo de estímulo, ¿no? Prefieren estar en un ambiente oscuro, en un ambiente sin mucha luz, en un ambiente que no exista ruido, o prefieren encerrarse en su habitación y evitar que así les molesten, ¿no? Porque prefieren estar dormidos durante la mayor parte del día. Sus reflejos, tanto cutáneos o superficiales como osteotendinosos, también llegan a estar conservados y con hipotonía muscular muy marcada. Usualmente no se logran manifestaciones verbales adecuadas, por lo tanto la persona trata de comunicarse, pero usualmente su comportamiento verbal no llega a ser el adecuado. Y el último estado de la depresión del estado de vigilia es el coma, donde el paciente no responde a ningún tipo de estímulo, es incapaz de despertarse, ¿no? Es incapaz de despertarse ante estímulos verbales o estímulos dolorosos. Estímulo verbal, el simple hablar, ¿no? El hablarle, el pedirle que despierte, el llamarlo por su nombre, hacerle algunas preguntas, no responde a estos estímulos. Y estímulos dolorosos, el pinchar la piel con una aguja, que es lo más usual, lo más común y lo más sencillo de hacer, o podemos poner en práctica algunos otros estímulos dolorosos que también los usamos usualmente para la exploración física de los pacientes con alteración neurológica, como son pellizcar los pezones, apretar los testículos, presionar con fuerza con los nudillos de la mano a nivel de la zona esternal, ¿no? Apretar con fuerza la zona esternal y realizar movimientos de arriba hacia abajo. Ese es un estímulo doloroso que produce bastante dolor y obviamente en cualquier persona va a ocasionar una respuesta secundaria al dolor. En los pacientes en coma ni siquiera este estímulo logra producir una respuesta. Y otro estímulo doloroso que podemos practicar es el de colocarnos a nivel de la cabeza del paciente, o sea, por detrás de la cabeza del paciente, y con ambas manos presionar la zona del ángulo del maxilar inferior y jalar, realmente en términos, jalar hacia arriba y hacia atrás con fuerza. Ese es un estímulo también extremadamente doloroso que debería producir algún tipo de respuesta en el paciente. En el estado de coma no va a haber respuesta ni siquiera a este tipo de estímulo. En el estado de coma existe ausencia de los reflejos corneales, pupilares,
reflejo faríngeo y el osteotendinoso. Algo sencillo de hacer es el reflejo faríngeo. Introducir el bajalenguas a la boca. Hemos practicado, supongo, o por lo menos tenemos el conocimiento de que al momento de introducir un bajalenguas para observar la faringe, la persona tiene arcadas, tiene esa sensación de náuseas. Inclusive en alguna oportunidad un paciente hasta nos ha vomitado encima por el simple hecho de tocar la úvula con la punta del bajalenguas de madera. En estos pacientes este reflejo faríngeo está completamente abolido. Podemos introducir el bajalenguas hasta tocar con vigor, con fuerza la pared posterior de la faringe y no vamos a tener ningún tipo de respuesta. Usando nuestra linterna de exploración física evaluamos los reflejos pupilares que ya hemos aprendido previamente y también estarán muy disminuidos o inclusive ausentes. Estos pacientes tienen una hipotonía muscular muy marcada, una disminución del tono muscular generalizado y presentan alteraciones en la respiración. Cuando el coma es superficial, se pueden preservar algunos reflejos del tallo cerebral, pero con presencia de respiración lenta, puede ser también una respiración muy acelerada o alterada en cuanto a su periodicidad o a su ciclo, ¿no? El ciclo de inspiración o expiración puede alterarse. Y cuando el coma es profundo, no hay ningún tipo de reflejo y se observa una hipotonía generalizada. Estos pacientes son los que tienen muy mal pronóstico, inclusive ya se puede determinar que están con muerte cerebral, obviamente como les decía, con un pronóstico muy reservado, porque ya se determina que la lesión a nivel del sistema nervioso central es muy marcada y esta lesión es inclusive en algunas veces hasta irreversible. Son los que conocemos como pacientes en estado vegetativo. Están vivos, su corazón late, sus pulmones funcionan, a lo mínimo pero funcionan, tienen inclusive diuresis en alguna circunstancia, pero la persona es como una plantita, está viva pero no se mueve, no habla, no escucha, no mira y puede estar así durante un lapso de tiempo determinado, ¿no? Personas en estado vegetativo que muy pocos logran salir. Hay circunstancias de personas que después de varios años de haber estado en estado de coma despiertan como si hubieran dormido durante mucho tiempo, pero la mayor parte de las veces, y ya siendo prácticos en pacientes que nos ha tocado atender, pacientes que están en coma profundo, lamentablemente su pronóstico es muy malo y llegan a fallecer en un lapso corto de tiempo. El coma podemos dividirlo en grados. El primer grado es el que tiene cierta defensa al dolor. O sea, le practicamos un estímulo doloroso como el pinchazo con aguja, con el alfiler, pellizcar pezones, apretar testículos o imprimir presión a nivel de la zona external, y el paciente puede realizar algunos movimientos de defensa. ¿Cuáles son estos movimientos? Llevar la mano hacia el lugar donde se está produciendo el estímulo, tratando de retirar el estímulo doloroso que estamos practicando. Los movimientos pupilares pueden estar intactos, o sea, los reflejos pupilares todavía pueden estar conservados, y el movimiento de los ojos también puede estar conservado. O sea, el paciente puede de alguna manera mover los ojos de una manera sincrónica, ¿no? Ambos globos oculares moverse al mismo tiempo. En el segundo grado también existe defensa al dolor, pero movimientos de tipo desordenado, movimientos en masa, ¿no? Donde en lugar de mover una zona del cuerpo, como por ejemplo la mano para retirar el dolor, se mueve toda la extremidad superior en un movimiento burdo, en un movimiento tosco, en un movimiento incoordinado, que no es el que usualmente se realizaría. Y existe un movimiento divergente de los ojos, lo que decimos vulgarmente que la persona se pone visca, ¿no? Cuando
la mirada se desvía hacia la línea media, hacia la pirámide nasal. En el tercer grado ya no existe defensa al estímulo doloroso. Existen ciertos reflejos, pero la respuesta es muy fugaz y lenta. Existe una ausencia del estímulo o del reflejo vestíbulo ocular y la reacción pupilar, los reflejos pupilares muy debilitados. Y en el cuarto grado no hay defensa al dolor, no hay respuesta al estímulo luminoso a nivel de las pupilas y va a haber una ausencia completa de reflejos de tanto de la piel, los reflejos cutáneos, como los reflejos osteotendinosos. Se conocen como subsíndromes del coma al estado vegetativo, el que les mencionaba hace un momento. El estado vegetativo puede presentar cuando el paciente está despierto, o sea, está con una apertura ocular espontánea, pero sin ningún tipo de respuesta. Pueden persistir reflejos como el bostezo, la tos y la deglución y ciertos movimientos de cabeza y extremidades no son voluntarios, pero sí son espontáneos. El paciente puede realizar este tipo de movimientos muy cortos, movimientos de manera involuntaria, movimientos desordenados, incoordinados, sin ningún tipo de relación con los estímulos que se le está practicando. Y el estado vegetativo persistente es aquel en el cual el paciente está, como les decía, como una plantita que puede durar varios meses, inclusive años de evolución. Y la muerte cerebral es una condición clínica que se verifica a través de un estudio complementario que es el electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio en el cual a través de electrodos que se colocan en la cabeza se logra determinar el funcionamiento de los estímulos eléctricos que tiene el cerebro y se grafican como pequeñas puntas, así como cuando uno dibuja cerros, ¿no? Cuando uno es niño, de esa manera se grafica esta situación de la actividad cerebral en la persona. En la muerte cerebral va a haber ausencia de funciones cerebrales y por lo tanto el electroencefalograma no registrará nada, se convierte en una línea recta sin ningún tipo de desviación ni arriba ni hacia abajo. Habrá ausencia de funciones del tallo cerebral y circunstancias de apnea. La apnea es la ausencia de respiración, ¿no? Van a escuchar en muchas circunstancias cuando el paciente está ya en un estado crítico previo al fallecimiento, donde se indica que tiene periodos de apnea. Eso significa que el paciente puede estar respirando con mucha dificultad, pero respirando, pero en algún momento se detiene la respiración. Puede detenerse un par de segundos y posteriormente la respiración se vuelve a presentar, o sea, se normaliza. Hasta otro periodo de apnea donde ya no será un par de segundos, sino será ya un tiempo un poco mayor, como unos 10, 15, hasta 20 segundos, donde el paciente no respira y luego vuelve a respirar y cada vez, en cada ciclo, los periodos de apnea se hacen cada vez más prolongados hasta llegar a un punto en que el paciente ya deja de respirar. Este estado de muerte cerebral es irreversible. En el electroencefalograma, como les decía, hay una línea recta, que es lo que se grafica, no hay ondas, porque no existe la función cerebral, no existe ningún tipo de actividad eléctrica cerebral y por lo tanto se llama silencio eléctrico. Existe una cesación completa de la función cerebral, manteniéndose la función somática por medios artificiales. O sea, la persona puede respirar a través de un ventilador mecánico, puede estar con función cardíaca estimulada por fármacos, los fármacos inotrópicos positivos, que son los que mantienen al corazón latiendo, pero una vez que se retiran estos medios artificiales
que mantienen los signos vitales, el paciente fallece, ¿no? Se le retira la medicación cardíaca y el corazón deja de latir, se le retira la ventilación mecánica, el ventilador mecánico, y el paciente deja de respirar y fallece. Para los estados de coma podemos tener varias etiologías, las lesiones estructurales y metabólicas las más importantes. Lesiones estructurales se refieren a alteraciones anatómicas de estructuras propias del sistema nervioso central, como lesiones a nivel de los hemisferios cerebrales o del tallo cerebral. Y en el tallo cerebral, las zonas que más pueden lesionarse son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. La etiología para estas lesiones es muy variada, desde grandes traumatismos craneoencefálicos o traumatismos craneoencefálicos severos, hasta lesiones metabólicas, como hemos mencionado previamente, hipoglicemia, acumulación de urea, amoníaco en los núcleos de la base del cerebro, alteraciones electrolíticas como linfonatremia, o pueden ser secundarios a lesiones del sistema nervioso central como tumores, neoplasias malignas o accidentes vasculares cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos. Como alteraciones estructurales, y haciendo un poco más de detalle, hematomas intracraneanos secundarios a el sangrado que se produce por lesión de los capilares y de los vasos sanguíneos cerebrales, infarto cerebral, donde se produce una ausencia completa de llegada de oxígeno y nutrientes a las células por una trombosis arterial, por alguna situación que impida que la sangre llegue de manera oportuna y adecuada a nivel del cerebro. Lo mismo a nivel del tálamo, con infarto talámico, tumores, sobre todo neoplasias malignas como los osteocitomas, abscesos cerebrales, secundarios a un proceso infeccioso de distintas etiologías, con distintos agentes bacterianos, micóticos, virales o parasitarios que produzcan acumulación de material purulento en diversas zonas del cerebro. Traumatismos craneoencefálicos o lesiones cerebelosas. Cualquiera de estas alteraciones puede considerarse como lesión estructural que puede derivar en un estado de coma. Las alteraciones metabólicas son muy variadas, desde trastornos de la regulación de la temperatura, con alteración del centro termorregulador del hipotálamo. Ya conocemos de esta fisiología cómo funciona el centro termorregulador, que es el que controla nuestra temperatura corporal. La encefalopatía hepática, secundaria a cirrosis o alguna patología crónica del hígado, donde se acumula amoníaco a nivel del cerebro. La encefalopatía urémica, por acumulación de urea en el cerebro, secundaria a insuficiencia renal crónica. Algunos tipos de enfermedades pulmonares y trastornos endocrinológicos que de igual manera van a producir alteración de procesos metabólicos y enzimáticos propios del cerebro, produciendo alteraciones que llevan a la depresión del estado de conciencia. La hipoxia y la hipoglicemia, debemos recordar que el oxígeno y el azúcar, el oxígeno y la glucosa son al cerebro lo que la gasolina es al auto. Un auto sin gasolina no anda, no prende el motor. El cerebro sin oxígeno y sin glucosa no se prende, no funciona. Por lo tanto, cualquier circunstancia que produzca hipoxia o hipoglicemia producirán alteraciones metabólicas que pueden derivar en coma, como el famoso coma hipoglicémico o el coma hipóxico, ¿no? Paciente que, por ejemplo, ha estado que estaba por ahogarse, se entró en una piscina, se entró a un río, no sabe nadar, ha estado mucho tiempo sin poder oxigenar adecuadamente los pulmones, entonces entra en un estado de hipoxia. Y si este estado de hipoxia es prolongado en el tiempo, se llega a lo que es el coma hipóxico. Lo mismo en un paciente con hipoglicemia, muy común en pacientes diabéticos, sobre todo los que usan insulina, cuando usan el tratamiento hipoglicemiante pero sin consumo de alimentos,
y el medicamento, la insulina, tiene una acción mucho mayor, disminuyendo a lo mínimo los niveles de glucosa en sangre. Hemos tenido pacientes con 20, 30 miligramos de glicemia en coma hipoglicémico, ¿no? Y el coma hipoglicémico, si no se revierte en un par de horas, exactamente en 6 horas, que es lo que se conoce como el tiempo de oro de la hipoglicemia, el tiempo que tenemos para poder revertir la hipoglicemia. Esta hipoglicemia produce un daño cerebral irreversible secundario a edema cerebral. Y el paciente con coma hipoglicémico posteriormente ya no despierta, aunque se le dé toneladas de glucosa o de azúcar, el paciente ya tiene un daño cerebral irreversible. Alteraciones osmolares, tanto de hiper o de hiposmolaridad, alteraciones gasométricas, alteración del pH, en lo que son los estados de acidosis o alcalosis, alteraciones electrolíticas, sobre todo la hiponatremia, pero también pueden ser secundarias a hipocalemia o inclusive hipocalcemia, y también sin olvidarnos de lo que son las intoxicaciones por fármacos como las benzodiazepinas, en cuyo grupo están el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, personas que con intentos suicidas muchas veces se sobredosifican alprazolam, se sobredosifican clonazepam o el diazepam, y son personas que al tomar una cantidad excesiva de estos fármacos llegan a intoxicarse. Lo mismo puede suceder con intoxicación por estupefacientes, intoxicación por cocaína, intoxicación por heroína, por marihuana, por crack, que dependiendo de la cantidad que la persona haya consumido, llegan a producir también una alteración enzimática muy severa a nivel del sistema nervioso central, y estas personas con sobredosis de alguna droga, de algún estupefaciente, llegan a un estado de coma. ¿Cómo podemos diferenciar entre un coma estructural, donde hay una alteración anatómica del sistema nervioso central, o un coma tóxico-metabólico? En el estructural el comienzo es súbito, es repentino. En el tóxico metabólico es progresivo, la alteración del estado de conciencia se produce poco a poco. En el daño estructural usualmente se llega directamente a un coma profundo. El tóxico metabólico puede ser superficial, todavía con la posibilidad de tener reversión. El coma profundo de la alteración estructural, lamentablemente en la mayor parte de los casos, es irreversible. El coma estructural produce un daño constante y progresivo, en cambio el tóxico metabólico tiene un daño más fluctuante. En el daño estructural existen signos de focalización neurológica. Esto se refiere a signos de tipo neurológico que podemos encontrar en distintas zonas del organismo, como por ejemplo la parálisis de una extremidad o la parálisis de la mitad del cuerpo, que es algo muy común, las hemiparesias o las hemiplegias, alteraciones de la visión, de la audición, alteraciones de tipo sensitivas. Eso llamamos signos de focalización, que en el coma tóxico metabólico estarán ausentes. En el coma estructural, al realizar un examen de fondo de ojo a través del oftalmoscopio, siempre encontraremos lesión, un fondo de ojo patológico, con diversos tipos de lesiones, desde edema papilar hasta hemorragias retinianas. En cambio, en el tóxico metabólico, el fondo de ojo logra ser o llega a ser normal, pero se pueden tener alteraciones de tipo pupilar. En el coma estructural existe asimetría en la motilidad ocular. De manera fisiológica, ambos globos oculares deben moverse al mismo tiempo. Hay una coordinación entre el ojo derecho y el ojo izquierdo para que se muevan al mismo tiempo, arriba, abajo, hacia un lado, hacia el otro, o de manera circunferencial. En el coma estructural se pierde esta capacidad de mover ambos ojos de manera unísona,
Y un ojo puede moverse por un lado y el otro ojo moverse hacia un lado completamente distinto. En el coma tóxico-metabólico, los movimientos oculares son conservados. En el coma estructural hay asimetrías motoras y asimetrías del tono muscular. Con asimetrías motoras nos referimos a lesiones en el área motora del cerebro que pueden producir parálisis parciales o totales en determinados grupos musculares, y de igual manera podemos encontrar hipotonía, que es disminución del tono muscular en determinados segmentos corporales, no es algo general. En cambio, en el tóxico metabólico existen alteraciones motoras como son los temblores o las mioclonías, ya son de forma generalizada, y el tono muscular puede estar disminuido, pero de manera simétrica. En el estructural, el tono muscular solamente compromete a ciertos grupos o ciertas zonas musculares. En cambio, en el tóxico metabólico, el tono muscular se altera, pero de manera simétrica, tanto si está en el lado derecho de la pierna, estará también en la pierna izquierda. Si está en la mano derecha, estará en la mano izquierda. Tenemos una lesión con disminución del tono muscular, pero de manera simétrica. Bien, ahora, cuando realizamos la exploración de un paciente para poder practicar la semiología neurológica, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos para no olvidarnos de nada. Debemos seguir un cierto orden en lo que se refiere a la exploración neurológica. Inicialmente, verificar el estado de conciencia. En segundo lugar, verificar las pupilas, los reflejos pupilares, el patrón respiratorio. No solamente ver o determinar si la persona respira, sino cómo está su ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio es la inspiración seguida de la expiración. Usualmente la inspiración tiene un valor de 1 y la expiración un valor de 2. Por lo tanto, la expiración es 2 veces más prolongada que la inspiración. A eso se refiere el patrón respiratorio, que puede verse alterado dependiendo de la lesión que tenga el sistema nervioso central. Cuarto punto, verificar los reflejos del tallo cerebral. Y quinto punto, verificar las respuestas motoras. Seguimos este orden en cuanto a la exploración neurológica semiológica del paciente, y no nos vamos a olvidar de nada y vamos a lograr hacer un examen completo. El nivel de conciencia se evalúa a través de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, mundialmente utilizada, sirve justamente para poder determinar cómo está la conciencia del paciente. Un paciente estará en un estado de vigilia, estará despierto con todas sus funciones neurológicas conservadas, cuando la escala de Glasgow nos da 15 sobre 15. Para poder evaluar la escala de Glasgow debemos ver la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Acá tenemos el puntaje que se le da a cada uno de ellos. Si el paciente abre los ojos de manera espontánea, son 4 puntos. Si abre los ojos al estímulo verbal, 3 puntos. Al estímulo doloroso, 2 puntos. Y si no abre los ojos, 1 punto. La respuesta motora, si es espontánea y normal, 6 puntos. Cuando localiza al tacto, cuando se le toca una zona del cuerpo y el paciente localiza donde se le está tocando, 5 puntos. Cuando localiza la zona que se está practicando un estímulo doloroso, 4 puntos. Cuando hay postura de decorticación, 3 puntos, y de descerebración, 2 puntos. Vamos a ver a continuación cómo son estas posturas. Y si no existe ningún tipo de respuesta, tendremos 1 punto. La respuesta verbal, se le habla y el paciente está orientado, 5 puntos. Si está confuso, 4 puntos. Si emite palabras inapropiadas o incoherentes, 3 puntos. Si solamente emite sonidos que son incomprensibles, 2 puntos. Y si no hay ningún tipo de respuesta verbal, 1 punto. ¿Ya? Si no hay respuesta verbal, 1 punto. Si sumamos el puntaje que tenemos en cada una de las 3 áreas, máximo podemos llegar a 15.
15/15 es un paciente que tiene estado de vigilia conservado. Un paciente con un Glasgow de 8 o menos debe entrar a terapia intensiva. Y un paciente en coma profundo será el que tiene 3/15. El Glasgow no puede ser ni 2, ni 1, ni 0. Como vemos, el puntaje mínimo que se le da para cada uno de los parámetros es de 1. Por lo tanto, la escala de Glasgow mínima es 3, máxima es 15. 15, estado de vigilia. 3, coma profundo. Paciente con Glasgow menos de 8 o menos de 8 debe ingresar a terapia intensiva. Acá tenemos lo que estamos indicando. Paciente normal, 15. Con una lesión leve, entre 14 y 15. Moderado, de 9 a 13. Y severo, menos de 7. Aunque este 7 ya actualmente se le ha dado el valor de 8. ¿no? 8 o menos, el paciente que tiene un daño muy severo, mal pronóstico y que requiere ingreso a terapia intensiva por intubación o inclusive requerirá tal vez hasta reanimación por un paro cardiorrespiratorio inminente. El punto 2, la verificación de las pupilas. Debemos observar las pupilas y debemos verificar que sean isocóricas. ¿A qué llamamos pupilas isocóricas? Aquellas que tienen el mismo tamaño. Podemos encontrar pupilas midriáticas, que son pupilas extremadamente dilatadas, pupilas mióticas, que son pupilas muy pequeñas, inclusive puntiformes. En algún libro de semiología o en alguna bibliografía la pueden encontrar con el término de pupilas en punta de alfiler, porque realmente son del tamaño que tiene la punta de un alfiler. Estas circunstancias se pueden producir en intoxicaciones por drogas. Y vamos a denominar anisocoria a una pupila que sea de un tamaño distinto a la otra. Una más grande y otra más pequeña. Eso se denomina anisocoria. Por lo tanto, en una persona que tiene pupilas normales, denominaremos como pupilas isocóricas. Las pupilas mióticas, las pupilas que son puntiformes, muy pequeñitas, pueden presentarse secundaria a intoxicaciones por opiáceos, como fármacos derivados opiáceos. Tenemos a los analgésicos, como el tramadol, la meperidina o la morfina. También por intoxicación por organofosforados, por los famosos raticidas, o por barbitúricos, que también van a producir estas pupilas pequeñitas, pupilas mióticas, e inclusive, como les decía, podemos encontrar hasta pupilas en punta de alfiler. En cambio, las pupilas midriáticas, las pupilas dilatadas, pueden ser secundarias al uso de medicamentos que tengan efecto atropínico, como la atropina, que tiene un efecto anticolinérgico, antidepresivos, algunos fármacos, algunos tipos de estupefacientes o drogas, como las anfetaminas o la cocaína. Un paciente que tiene una sobredosis de cocaína, típicamente lo vamos a encontrar con pupilas extremadamente dilatadas, o pueden ser secundarias a traumatismos cráneoencefálicos severos. Persona que se ha golpeado la cabeza y que tiene pupilas midriáticas, paciente de mal pronóstico. Y las pupilas arreactivas, las pupilas que no tienen ningún tipo de reacción al estímulo luminoso que se le practica acercando la luz a la pupila, también se determina como un signo de mal pronóstico. Pupilas arreactivas sin ningún tipo de respuesta son secundarias a lesiones cerebrales severas, y en muchos casos con secuelas irreversibles. Entonces, del estudio de las pupilas podemos determinar que cuando encontremos un paciente con pupila midriática o pupilas midriáticas, o directamente con pupilas arreactivas que no tienen ninguna reacción, ninguna respuesta al estímulo a la luz, serán pacientes que tengan un mal pronóstico, lesión cerebral muy severa, muy importante, y este daño cerebral la mayor parte de las veces es irreversible.
Tercer punto, las alteraciones respiratorias. Para poder conocer o entender adecuadamente las lesiones o alteraciones del ciclo respiratorio, debemos determinar o aprender cómo es un ciclo respiratorio normal, que es el que les he mencionado previamente. Como alteraciones del ciclo respiratorio tenemos inicialmente a la respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración de Cheyne-Stokes se produce cuando hay una lesión, pero todavía reversible a nivel del tronco cerebral. No se ha producido una lesión permanente, todavía es una situación reversible. Y se produce por un compromiso hemisférico bilateral a nivel del tronco, a nivel de los hemisferios cerebrales, pero con el tronco cerebral todavía intacto. La respiración atáxica o respiración de Biot tiene un ritmo y frecuencia irregular. Acá abajo podemos ver la gráfica donde vemos ciclos de inspiración, expiración, inspiración, expiración. Primero acá de una amplitud pequeña y luego de una amplitud mucho mayor, pero con ciclos completamente irregulares. El ritmo y la frecuencia son irregulares. Se alternan inspiraciones profundas con inspiraciones superficiales. Otras veces expiraciones profundas o expiraciones superficiales. Esta respiración atáxica o respiración de Biot indica lesión a nivel del puente o del bulbo raquídeo, que es donde se encuentran los centros neurológicos que controlan la respiración. El centro respiratorio, que es el que regula la respiración de manera continua y permanente durante toda nuestra vida, se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Por lo tanto, lesiones del bulbo y lesiones en zonas específicas, como son los centros respiratorios, pueden ocasionar esta respiración de Biot. La respiración de Kussmaul o respiración neurógena central se produce con hiperventilación, es el paciente mete y saca mayor cantidad de aire que lo normal, con inspiración y expiración forzada, rápida y mantenida, típica en los procesos de acidosis, tanto de acidosis metabólica como de acidosis respiratorias, en trastornos ácido-base donde predomina la acidosis. Y la gráfica es esta: inspiraciones profundas, expiraciones profundas, regulares, porque todas son del mismo tamaño, pero con una cantidad de aire que ingresa y una cantidad que sale de los pulmones también mayor. Se produce por lesión a nivel del mesencéfalo o de la protuberancia en la zona alta. Entonces, cuando se presenta la respiración de Kussmaul, lo primero que debemos determinar es si el paciente no se encuentra en acidosis o inclusive en grados de hipoxemia. Ahora es fácil poder determinar los niveles de oxígeno, ¿no?, a través del oxímetro de pulso o el saturador, que todos creo que ya tenemos en casa, que nos determina la saturación de oxígeno. Para la altura, la saturación de oxígeno normal debe ser de 90% para arriba, para la altura en la cual vivimos. A nivel del mar es de 99, 100%. Para la altura, por lo menos de 90% o más. Entonces, al determinar que una saturación está muy baja, ya podemos indicar que el paciente está con hipoxemia. El patrón respiratorio. ¿Cómo se grafica la respiración? Una respiración es así de manera normal, con picos y mesetas regulares. Una inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Acá vemos una inspiración más profunda y una expiración más profunda, también, que es un suspiro, lo que se conoce como respiración suspirosa o disfrenia, cuando la persona tiene que ingresar hace ese movimiento, ¿no? Es un suspiro para poder ventilar de una mejor manera a nivel pulmonar, que se produce una vez en cientos de ciclos respiratorios normales. En la respiración de Cheyne-Stokes hemos indicado
que es una respiración que puede tener periodos de apnea, ciclos irregulares, acá más pequeños, acá más grandes, más profundos, más amplios, nuevamente ciclos pequeños y posteriormente un nuevo periodo de apnea. Ahora, para comenzar nuevamente con ciclos respiratorios que van creciendo hasta un pico máximo y posteriormente van decreciendo hasta un nuevo periodo de apnea. En la respiración atáxica tenemos ciclos completamente irregulares, en tanto en frecuencia como en amplitud. Y la hiperventilación neurogénica o respiración de Kussmaul, tenemos inspiraciones y expiraciones profundas. Hay situación de hiperventilación, la persona mete y saca aire más de lo normal, está respirando muy profundo, inspiraciones profundas, expiraciones profundas, pero regulares. En ningún momento se observan periodos de apnea. Esta es la respiración con hiperventilación neurogénica o respiración de Kussmaul propia de los pacientes con acidosis o con hipoxemia. Ahora, los reflejos del tallo cerebral. Para verificar los reflejos del tallo cerebral vamos a evaluar los siguientes: el óculo cefálico, o también denominado reflejo de los ojos de muñeca. ¿Por qué se denomina así? Una muñeca, el juguete, ¿no? El juguete que tienen las niñas cuando son pequeñas, se mueve la cabeza de la muñeca y los ojos de la muñeca se mueven al mismo lado que la cabeza. En una persona normal, en cualquiera de nosotros, movemos la cabeza y los globos oculares tendrían que moverse al lado contrario. Si la cabeza se mueve al lado izquierdo, los ojos o se quedan en su lugar o se mueven al otro lado. Cuando hablamos del reflejo oculocefálico u ojos de muñeca, cuando hay lesión del tallo cerebral, la persona tendrá este reflejo como si fuera una muñeca. O sea, los ojos se mueven al mismo lado que la cabeza, igual que cuando se mueve la cabeza de una muñeca. El reflejo oculovestibular es aquel reflejo donde se interrelaciona a lo que es el reflejo visual, a lo que es el estímulo visual con lo que es el reflejo vestibular a nivel del oído interno. A nivel del oído interno tenemos a los conductos semicirculares, que son los que nos ayudan a controlar el equilibrio. La persona, ¿por qué se mantiene de pie? Porque mira, está observando dónde está el piso, dónde está la pared, la ventana, la puerta del cuarto, para saber por dónde tiene que salir. Y este estímulo visual se relaciona con el movimiento que tiene la cabeza y el movimiento que tiene el líquido dentro de los conductos semicirculares, para que la persona conserve el equilibrio, pueda caminar, pueda subir, bajar gradas, cambiar de posición, echarse, sentarse, pararse, ponerse de cabeza, saltar, qué sé yo, cualquier tipo de movimiento sin caerse. Esto se produce gracias a la relación entre la visión y el aparato vestibular del oído interno. El reflejo corneal, ya lo hemos estudiado previamente, es el acercar una torundita a la punta de una gasita y tocar simplemente, muy lentamente y con mucha suavidad, a la córnea, y la respuesta que se espera es la oclusión de los párpados, ¿no? Ese es el reflejo corneal. El reflejo nauseoso es el que también les había mencionado previamente, donde el paciente se estimula a nivel del paladar blando, la úvula o la faringe con un bajalenguas. La respuesta que se espera es arcadas, ¿no? Sensación de náuseas. Y el reflejo tusígeno, algo similar, pero con los receptores de la tos que ya se encuentran a nivel de vía respiratoria superior, pared de la faringe, sobre todo laringe y tráquea. Este reflejo tusígeno es, por ejemplo, el que se estimula cuando una persona se atora al alimentarse, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que por consumir o por deglutir un alimento mal
mal masticado, y al momento de hablar, cuando se está deglutiendo, se abre la glotis y el alimento deglutido, en lugar de entrar al esófago, se entra hacia vía respiratoria. Esto es algo muy común, sobre todo en niños cuando están comiendo arroz. Introducen el arroz a la boca, lo mastican, están deglutiendo, hablan y un granito de arroz o parte de lo que ya está masticado puede ingresar a vía respiratoria y eso inmediatamente despierta el reflejo tusígeno. Lo que decimos vulgarmente, la persona se ha atorado, ¿no? Se ha atorado al momento de comer. Se han estimulado a los receptores tusígenos en faringe, en laringe o en la tráquea y eso está produciendo la tos como un mecanismo de defensa para expulsar ese cuerpo extraño que está ingresando a vía respiratoria. Es un mecanismo de defensa innato del organismo para evitar que cualquier cuerpo extraño ingrese a vía respiratoria. Este es el reflejo oculocefálico, ¿no? El de ojos de muñeca. Se agarra al paciente con ambas manos a los lados de la cabeza y miren, si la cabeza gira hacia el lado derecho, los ojos deben girar hacia el lado izquierdo. Si la cabeza gira hacia el lado derecho, los ojos deben girar hacia el lado izquierdo. En un tallo encefálico intacto, la mirada, los ojos, se dirigirán en dirección opuesta a la que gira la cabeza. Esta es una respuesta normal de cualquier persona, de ustedes, de mí, de cualquier persona sana en cuanto a la integridad del sistema nervioso central. La respuesta al reflejo oculocefálico será esta. En cambio, en un paciente ya con lesión del tallo cerebral, los ojos se moverán al mismo lado que la cabeza, acuérdense, como si estuvieran moviendo la cabeza de una muñeca. El óculo vestibular, cuando el paciente tiene el tallo encefálico intacto, el paciente reacciona con desviación conjugada de los ojos hacia el oído que se esté estimulando. Les decía que esta integridad de lo que es la visión con el oído nos permite mantener el equilibrio. Como tenemos receptores térmicos a nivel de conducto auditivo externo, si se introduce agua y sobre todo agua fría al conducto auditivo, que es también es una manera de verificar el reflejo oculovestibular, se desvía la mirada hacia el oído en el cual se está introduciendo agua. Entonces la persona está con la cabeza recta, la estamos sujetando para que no la mueva, se introduce agua fría al conducto auditivo y la respuesta es que el paciente desvíe la mirada hacia el lado donde se está introduciendo el agua. Esa es la manera de verificar el reflejo oculovestibular. El corneal, aproximando la punta de una gasita o una torunda de alcohol o una torunda, de algodón, y se toca con mucha delicadeza la córnea. La respuesta que se espera es el parpadeo inmediato e inclusive la desviación del ojo hacia arriba. Esto nos indica integridad del tallo encefálico. El reflejo nauseoso y el tusígeno, los que ya hemos dado una explicación más detallada, tienen como vías aferentes al noveno par craneal, al glosofaringeo, y como vía eferente al décimo. El reflejo tusígeno tiene como vía aferente al noveno par craneal también y como vía eferente también al décimo. ¿Qué se llama una vía aferente? Aquella vía nerviosa que lleva la información neurológica desde el lugar de estimulación hasta el cerebro. En el caso del reflejo nauseoso, los receptores para el reflejo nauseoso hemos indicado están a nivel de paladar blando, úvula o pared posterior de la faringe. Esa información que se capta al momento de introducir el bajalenguas viajará hasta el sistema nervioso central a través de una vía que está determinada por el glosofaringeo. En el cerebro se integra, se recepciona esa información, se la
se hace ¿cómo les indico? Se recepciona por los grupos neurológicos correspondientes, se analiza la información y se da una respuesta. ¿Ya? Estos centros neurológicos se llaman centros integradores. Estos centros integradores recepcionan esta información, la analizan y dan una respuesta. Esa respuesta viaja por el nervio neumogástrico hasta el lugar donde se ha producido el estímulo para dar la respuesta, que en el caso del reflejo nauseoso será las náuseas, las arcadas. Lo mismo con el reflejo tusígeno. Los receptores que se encuentran a nivel de vía respiratoria superior captarán el ingreso de este cuerpo extraño, que puede ser el alimento mal deglutido o alguna otra circunstancia, una moneda que el paciente se haya tragado, un niño, un juguete, una cachina, una bolita. Este cuerpo extraño es captado por los receptores que se encuentran en la pared de estas estructuras, viaja como información neurológica a través del glosofaringeo hasta estos centros integradores a nivel de la corteza cerebral, donde se recepciona, se analiza la información y se da una respuesta a manera de tos. Esta información viaja por la vía eferente, que está determinada por el neumogástrico, vuelve hasta el lugar donde se produjo el estímulo y se produce como respuesta la tos. Entonces, todo reflejo tiene una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. Para cada reflejo existen estas dos vías. Los ejemplos que estamos dando son nervios craneales. En reflejos osteotendinosos, como vamos a ver posteriormente, ya son nervios de tipo sensitivo y como vías eferentes los nervios motores. Respuestas motoras. ¿Cómo evaluamos las respuestas motoras? El quinto punto de la evaluación neurológica. ¿Qué respuesta hay al dolor? ¿No? Al estímulo doloroso. Fíjense, aquí están los estímulos dolorosos que les mencionaba. Con el nudillo de los dedos presionar la zona del tórax anterior en la zona del esternón. Presionar los ángulos del maxilar inferior, apretar con fuerza las uñas, presionar los globos oculares, y existen otros reflejos dolorosos como el apretar con fuerza los testículos o pellizcar los pezones. Cuando se realizan estos estímulos, ¿qué respuesta se tiene? Que el paciente puede localizar el dolor, puede haber maniobras de retiro, o sea que el paciente trata de retirar el estímulo que le está produciendo el dolor, puede producir maniobras de flexión anormal de las extremidades, extensión anormal de las extremidades, o inclusive se puede verificar una respuesta a nivel de la planta de los pies, que se conoce como respuesta plantar. Ahora, lo que les comentaba hace poco, las posturas de decorticación y de descerebración. Son posturas que adopta el paciente cuando existen lesiones a nivel del sistema nervioso central, pero muy marcadas. Lesiones severas, secundarias también a daño estructural a nivel del sistema nervioso central, muy severo. La postura de decorticación se caracteriza por flexión de los brazos, así como vemos en la imagen, extensión de las piernas. Los brazos doblados hacia adentro, hacia la línea media, y las muñecas y los dedos también doblados, con un movimiento de hiperflexión. Flexión a nivel de los codos, flexión a nivel de las muñecas y flexión a nivel de los dedos. Todos acomodados en la zona anterior del pecho, o sea, en la zona torácica anterior. Esto se debe a lesiones de los hemisferios, que pueden ser lesiones difusas o inclusive a nivel del diencéfalo. En esta situación de la decorticación, el tallo cerebral todavía se encuentra preservado, a pesar de que es una lesión severa a nivel del sistema nervioso central. Todavía con la posibilidad de revertirse de acuerdo a la lesión que se tenga y al grado y a la magnitud del daño que se haya ocasionado. En cambio, la postura de descerebración
ya implica un daño a nivel de vías motoras y daño a nivel de tallo cerebral, con un pronóstico un peor pronóstico, un pronóstico reservado, porque el daño a nivel del sistema nervioso central ya es extremo y esta situación ya es irreversible. Se caracteriza por extensión de piernas y brazos, extensión de muñecas, manteniendo la flexión de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. La persona adopta la posición que están viendo en la gráfica. Otro parámetro a tomar en cuenta y que debemos realizar posterior a todos los puntos que hemos mencionado es el examen de la facies. ¿Cómo está la cara del paciente? ¿Qué expresión nos da el paciente? ¿No? A través de la inspección, entonces determinaremos esta expresión facial y la simetría facial. O sea, que ambos lados de la cara tengan las mismas características, que sean simétricas, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y se evaluará en estado estático, con el paciente inmóvil, y en actividad motora, cuando al paciente se le pide que realice ciertos movimientos con los músculos de la cara, ¿no? Entonces al paciente se le pide que abra los ojos, que frunce el ceño, que haga la expresión de soplar, que muestre los dientes, que cierre los ojos. Esos son movimientos activos, ¿no? Movimientos activos que el paciente realiza de manera voluntaria de acuerdo a las instrucciones que le da el médico. Y también debemos realizar la inspección cuando el paciente está en reposo, sin ningún tipo de movimiento, pues sobre todo para verificar la simetría facial, que tanto el lado derecho de la cara como el lado izquierdo sean iguales en cuanto a la presencia de arrugas, en cuanto a la presencia de tono muscular, que tiene que ser el mismo en ambos lados. Cuando existen lesiones del séptimo par craneal, que es el que produce el movimiento de la cara, el nervio facial, se producirán alteraciones en cuanto al movimiento que tiene la persona voluntaria para realizar la expresión facial. La parálisis facial podemos dividirla en dos: la parálisis facial periférica y la parálisis facial central. En la parálisis facial periférica se compromete el nervio facial a nivel del núcleo o en el tronco del mismo nervio hasta las fibras periféricas. Se paralizan los músculos faciales del mismo lado que la lesión. Acá vemos la gráfica que nos muestra esta situación: la lesión periférica con parálisis de los músculos del mismo lado de la lesión. En cambio, la parálisis facial central se compromete una zona superior al núcleo del facial, que puede estar en la zona cortical o subcortical de la corteza. Se preserva la musculatura frontal y del orbicular de los párpados, pero se paralizan los músculos de la mitad inferior de la cara. O sea, en la parálisis facial central, el movimiento de la frente está conservado. La persona todavía puede mover los músculos de la frente y puede producir las arrugas de la frente, los surcos de la frente. Lo mismo con el orbicular de los párpados, que también conserva el movimiento. La parálisis estará determinada de los ojos hacia abajo, o sea, en la zona geniana y en la zona del maxilar inferior, donde se produce la parálisis. En cambio, en la parálisis facial periférica, toda la cara está paralizada. En la parálisis facial central, solamente del globo ocular hacia abajo. En la parálisis facial central, entonces se conserva la función de la musculatura frontal, como vemos acá. La persona tiene la capacidad todavía de producir arrugas, pero la cara en la zona geniana, en la zona del maxilar superior y del maxilar inferior están paralizadas, no puede realizar movimientos, ¿no?
En una parálisis facial, la boca se desvía hacia el lado sano. Eso siempre acuérdense. En una parálisis facial, la boca se desvía al lado sano. Este lado está sano porque puede arrugar, puede mover los músculos. Este lado izquierdo está paralizado. Pero como se conserva el movimiento de los músculos de la frente, se puede producir las arrugas, la persona tiene parálisis facial central. En la parálisis facial periférica se paraliza todo el lado de la cara, la frente, la zona periorbicular, la zona de los maxilares. Todo este lado izquierdo en esta gráfica que estamos viendo, en esta fotografía, está paralizado. En esta parálisis facial periférica se pierde el reflejo corneal, hay parálisis de los músculos ipsilaterales, o sea, del mismo lado, tanto en la parte superior como inferior de la cara. Inclusive puede llegar a comprometerse la secreción de las glándulas salivales y lagrimales. Se altera el gusto. Se puede alterar también parcialmente el sentido del gusto, tomando en cuenta que parte de lo que es la percepción de sabores de la lengua está determinado por este nervio. Puede haber parálisis del músculo del estribo, lo cual puede producir alteraciones de la percepción auditiva, o sea, ciertos grados de sordera. Y se presenta el signo de Bell. ¿Qué se llama el signo de Bell? La gráfica que vemos aquí. El paciente, al querer ocluir el párpado, al querer cerrar el párpado del lado que está paralizado, el globo ocular se mueve hacia arriba, mostrándonos la parte inferior de la esclera. O sea, se ve el ojo blanco, se ve solamente la esclera. La pupila se ha subido acá a la parte superior y está tapada por el párpado. El paciente trata de cerrar el párpado con fuerza, hace fuerza para cerrar el párpado, pero está paralizado y el globo ocular se mueve hacia arriba, mostrándonos la parte inferior de la esclera, ¿no? Ese es el signo de Bell.